para la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, darles la bienvenida a este primer evento presencial. Hemos estado haciendo muchas actividades online, gracias a la Oficina de Vinculación con el Medio, que ha realizado un gran esfuerzo por seguir conectado con la comunidad, con el público. Entre esas actividades hemos estado haciendo actividades que tienen que ver con el proceso constituyente. Las conversaciones constituyentes australes fueron siguiendo este proceso a lo largo de todo el periodo constituyente, pero creímos que en este momento en el que ya la propuesta está, ¿cierto?, entregada al presidente de la República y a todos nosotros como ciudadanas y ciudadanos, valía la pena intentar hacer un esfuerzo por reunirnos, por conversar presencialmente y poder tener entonces mayor posibilidad de interacción, de conversación, también con quienes tienen preguntas, dudas y quieren informarse mejor acerca de la propuesta. Les doy entonces la bienvenida a esta primera sesión del ciclo de charlas y conversaciones sobre la propuesta constitucional que estamos organizando en conjunto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y aprovecho de agradecer, tenemos dos jefes regionales aquí, el jefe regional de Valdivia, Sebastián Smart, y nuestro expositor de hoy, que ya voy a presentar, es el jefe regional de la Araucanía, Federico Aguirre, y a ambos entonces les agradezco su apoyo a esta iniciativa. Y antes de comenzar con la charla, quiero también saludar a nuestro decano, el doctor Juan Andrés Varas, que va también a dar una bienvenida, unas palabras de inicio para esta actividad. Adelante, Juan Andrés. Muy buenas tardes a todos. Voy a quitarme la mascarilla mientras hablo. Quiero ratificar en primer lugar las palabras de la doctora Acatino, en el sentido de que para la Facultad de Ciencias Jurídicas que presido, voy a decir todavía y por poco tiempo más, es un privilegio poder volver a la presencialidad en las actividades de vinculación con el medio. Aunque no lo parezca, miren hacia alrededor, este es un éxito de público. No es broma, yo he sido invitado a actividades donde en la testera y los organizadores éramos más gente que la que había de público. Y aún es inversa, y por lo tanto hay que alegrarse enormemente. Y además, por cierto, quiero dejar desde ya invitados a todos quienes no están hoy día presentes a que nos puedan ver a través de los mecanismos audiovisuales que hoy día están disponibles y que la Oficina de Vinculación con el Medio, a quien aprovecho de agradecer enormemente, utiliza magníficamente. Eso va a estar entonces disponible. Lo segundo que quiero decir es que en verdad esta conversación correspondía al segundo evento del ciclo, una trágica circunstancia, la muerte de la exdecana y profesora Susan Turner, de la madre, digamos, de la exdecana y profesora Susan Turner, ocurrió justo el día antes de la semana pasada en que íbamos a hacer el primer conversatorio en que tenía yo el papel de moderador, si mal no recuerdo, y el funeral coincidió exactamente con la misma fecha, así que por respeto y solidaridad con el dolor de una partida muy súbita de doña Úrsula Seltzer, que entre paréntesis era hija de un antiguo decano de la Facultad de Ciencias Forestales y secretario general de la universidad, de manera que tenía una vinculación histórica con nuestra casa de estudios. Preferimos suspender esa sesión y dejarla entonces para el final. Y lo tercero que quisiera decir, y con esto concluyo, es que para la facultad constituye un deber, desde las posiciones que cada cual pueda tener respecto del texto que nos propuso la Convención Constitucional,
y creo que en ese sentido lo honesto es explicitar esa posición. Cumple el deber, digo, de difundir, de explicar, de informar de la manera más objetiva posible el texto propuesto por la Convención a la Ciudadanía. Ese es un texto que de alguna manera importa muchísimo. Las constituciones, a diferencia de lo que ocurría en el siglo XIX, hoy día tienen una aplicación cotidiana en virtud de, entre otras cosas, lo que se llama el efecto directo o inmediato de los derechos fundamentales, que las hace muy vivenciales para los ciudadanos y ciudadanas y muy especialmente para que nos dedicamos al derecho. Los recursos de protección, por ejemplo, son instrumentos que todos los días las Cortes ven en cantidades muy significativas y en cada uno de ellos se invocan derechos constitucionales. Los jueces inciden así a veces en políticas públicas, determinan uso de recursos. Esas son cuestiones que conviene tener en cuenta cuando se analiza un texto como el que se nos propone. Las constituciones hay que tomárselas en serio. Creo que es un deber ciudadano, especialmente de quienes tenemos alguna vinculación con el derecho, analizar el texto completo y sobre la base del texto completo tomar una decisión. Naturalmente que el ideal hubiera sido que estuviéramos todos felices con el texto y que encontráramos en él efectivamente lo que se dio en llamar poéticamente al comienzo de este proceso una casa común, un lugar de encuentro, un potrero cuyos cercos pudieran determinar los límites de la discusión democrática. Y lamentablemente la realidad ha indicado una situación bien distinta a aquella. Pero por muy distinta que sea, la facultad honra su deber y quiero agradecerle especialmente a la profesora Acatino por la organización de esta jornada, poniendo a disposición del público los conocimientos de sus académicos, la información que pueden proveer sus académicos, la disponibilidad a recibir preguntas y a generar un diálogo que tienen nuestros profesores y me parece que eso es extremadamente valioso en este proceso. La facultad ha colaborado con la convención desde el comienzo de sus tareas, celebramos incluso un convenio con la primera presidenta de la convención de colaboración, colaboramos luego con la difusión del texto y finalmente entonces honramos nuestra vocación académica explicándolo y poniéndonos a disposición de la ciudadanía para un diálogo lo más profundo, lo más acabado y lo más responsable posible. Así que muchas gracias a todos por la presencia hoy día aquí y de manera muy especial quiero agradecer al Instituto y a sus dos representantes regionales por la coorganización, copatrocinio de este ciclo de conversaciones. Que Sebastián, Federico, en nombre de la Universidad Austral también muchísimas gracias. Bienvenidos y adelante con lo sustantivo. Muchas gracias, Juan Andrés, por tu presentación. Y entonces vamos a dar comienzo a nuestra conversación con una primera exposición a cargo de Federico Aguirre, jefe regional, como decía, del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la región de la Araucanía, licenciado en Historia, especialista en Derechos Humanos, diplomado en la Universidad de Chile y experto particularmente en un tema que ciertamente ha estado muy intensamente en la discusión que ha suscitado la propuesta de texto constitucional y que se relaciona con el reconocimiento precisamente constitucional de los pueblos originarios
con las distintas manifestaciones que este reconocimiento tiene en el texto. Muchas gracias, Federico, por tu participación, y entonces comenzamos con esa exposición para luego ya abrir el turno a las preguntas y comentarios. Muchísimas gracias a todas y a todos, muy especialmente a la Facultad de Derecho de la Universidad, que ha permitido este espacio. Yo los quiero saludar no solo como un gesto de agradecimiento genuino, sino que además como una expresión del anhelo de quienes trabajamos en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que el debate que se desarrolla en el contexto del proceso constituyente sea un debate informado, sea un debate en que la participación esté caracterizada precisamente por una ciudadanía que tenga a su disposición los conocimientos, la información. Lo que se decide en las próximas semanas, ya a esta altura, es de una tremenda importancia para el devenir histórico de nuestro país. Y eso nos exige como ciudadanos y ciudadanas la mayor cantidad de información disponible para en conciencia poder trazar de manera partícipe los destinos de nuestro país. Y en ese sentido, por supuesto, entonces no nos cabe sino saludar este esfuerzo y esta iniciativa. Así que primero, agradecerle. Lo segundo es un ejercicio de reconocimiento. Yo no soy experto en nada. He trabajado, sí, estas temáticas durante largo tiempo en el Instituto Nacional de Derechos Humanos hace por lo menos 12 años, desde distintas aproximaciones. Por lo tanto, mi invitación, entendiendo que además se trata de temas completamente controvertidos, mi invitación es a que ustedes participen consultando, opinando, interrumpiendo en lo que estimen, crean que estamos cometiendo algún equívoco o error. Así que mi invitación es sincera, es a que participen de este conversatorio. Quiero empezar con un diagnóstico. Cuando hablamos de plurinacionalidad y el reconocimiento de los pueblos indígenas, tenemos que partir de un hecho cierto y lamentable, y es que desde la construcción de la República, hace ya más de 200 años, hemos negado de manera sistemática, hemos invisibilizado de manera estructural, no los derechos, la existencia de los pueblos indígenas y originarios de nuestro país. No solo del pueblo mapuche, de los pueblos indígenas. Esa negación sistemática, por cierto, trae consigo la construcción de un tipo de relación entre el Estado y estos pueblos basado precisamente en la invisibilización, en la negación, en el desconocimiento. Y por supuesto entonces en el no reconocimiento de los derechos que les asisten a estos pueblos, derechos colectivos e individuales que les asisten en tanto colectivo que existen. Estamos enfrentando un problema de identidad. Ese es uno de los problemas que se pretende resolver bajo el marco de la propuesta constitucional que se está sometiendo a discusión. Uno de los problemas, no digo todos, uno de los problemas que efectivamente adolecemos como institucionalidad pública es haber asentado todo el diseño normativo de políticas públicas, etcétera, etcétera, sobre una falacia, sobre la falacia de que estamos en presencia de una nación, de un Dios, de una cosmovisión, de una historia, de un lenguaje, de un idioma, sin reconocer que hay otras voces, otras cosmovisiones, otros dioses, otras lenguas que hoy día reclaman esa existencia y ese reconocimiento en esa condición y en esa calidad. Ese dilema, ese problema no es de este gobierno, no es del gobierno pasado, no es del gobierno de los últimos 30 años de iniciar la transición democrática. Es la construcción de la República desde hace ya 200 años que se instala precisamente desde esa negación y desconocimiento. Esto es una frase del año 2014, un informe del instituto que hemos repetido en informes en Derecho sobre la consulta previa libre e informada, en el informe anual del mismo año 2014,
En un informe que hicimos sobre el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental cuando se regulaba el derecho a la participación ciudadana y la consulta previa a pueblos indígenas, en lo que fue un proyecto de ley de carretera eléctrica, en lo que ha sido la tramitación del proyecto en ese minuto, proyecto de ley denominado Ley de Pesca, en lo que fue la reformulación del proyecto, el decreto ley 71, la ley de bosque. En todos estos instrumentos normativos en donde ha habido una afectación a los derechos de los pueblos indígenas, hemos ocupado esta frase. Hay una institucionalidad estatal que concibe la relación con los pueblos originarios desde el desconocimiento, o bien desde el paradigma de la integración y el asistencialismo, negando las circunstancias de estar ante sujetos a los que el derecho internacional de los derechos humanos le ha reconocido titularidad colectiva de derechos y que en los últimos decenios ha amparado sus demandas de participación y reconocimiento. Superar el modelo unilateral de adopción de decisiones y garantizar a los pueblos indígenas el máximo control posible sobre su propio desarrollo económico, social y cultural representa un imperativo jurídico que requiere asumir como primera condición que hay una realidad multicultural y plurinacional que reclama reconocimiento y respeto. Eso es parte del diagnóstico que nosotros hacemos en lo que dice relación precisamente a la forma en que el Estado y la sociedad, hemos construido relaciones con los pueblos originarios y muy particularmente con el pueblo mapuche en estos territorios, desde la negación y la invisibilización. No hay reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución del 80, ni siquiera antes de ella, en la 25 tampoco. Hay una ausencia de un mecanismo legal que garantice la obtención del consentimiento previo, libre e informado en asuntos que sean susceptibles de afectarlos directamente, es decir, hay una falta de participación en el ámbito de la decisión política, y por supuesto hay una limitada protección a los derechos que tienen en materia de identidad, cultura, de tierra, territorio y recursos naturales. Esa negación se expresa en los últimos 30 años de iniciar la transición a la democracia. Es una historia larga, y que se expresa en estos hitos que yo recuperé, pero que no son los únicos. En el Acuerdo de No Imperial, en el año 1989, un grupo de organizaciones mapuche, con el que iba a ser presidente de la República, el candidato Elwin, llegan a 4 puntos de acuerdo, uno de los cuales era el reconocimiento constitucional. Por supuesto, nada de eso se pudo lograr, ni se ha logrado hasta el día de hoy, salvo que se apruebe la propuesta. Cuando se estaba discutiendo la ley indígena, la llamada ley indígena, la que crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la CONADI, ¿quién fue el último representante de la Junta Nacional por parte de la Junta de Gobierno, por parte del Ejército? Senador designado en ese entonces, Santiago Sinclair, se opone a que se utilice la palabra pueblos en el proyecto que se estaba discutiendo en ese minuto en el seno del Congreso Nacional. Y se opone porque, según él, la utilización de ese concepto entrañaba una división y una concepción geopolítica que ponía en riesgo la unidad nacional. El proyecto de ley contenía la palabra pueblo. Finalmente se terminó reconociendo la existencia de 8 etnias, hoy día 9 etnias. Ese es el concepto que finalmente se logró consagrar, pero que devela la persistente, ya contumaz, negación a reconocer la existencia de un sujeto colectivo denominado pueblo. El 2013 concluye un trabajo vastísimo que se hizo al alero del gobierno de Lagos, final del gobierno de Lagos, precisamente, que es la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato. Es un hermoso y completo informe que da cuenta del exterminio, de la negación, de la usurpación, del despojo, de lo que fueron objetos los pueblos originarios en todo nuestro territorio, desde el norte hasta el extremo austral. Y la primera recomendación que contiene la Comisión Nacional de Verdad Histórica y Nuevo Trato es el reconocimiento constitucional. En 2004, en el marco de la solución amistosa en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuando se construye la central Ralco y las ñañas del sector del Alto Biobío concurren
al sistema interamericano a exponer esta situación, el Estado se compromete en el contexto de ese acuerdo de solución amistosa a avanzar en el reconocimiento constitucional. Todos los proyectos de ley que han estado, que son más de 6, siendo tramitados en el Congreso, han fracasado irremediablemente. No ha existido la disposición, la voluntad de avanzar en la dirección de lo que en el año 89 los pueblos venían planteando en el Acuerdo de Nueva Imperia. Eso es la expresión de esta negación sistemática que ha habido por parte del Estado a avanzar en el reconocimiento de algo que ya en el derecho internacional de los derechos humanos está completamente superado. ¿Tenemos la obligación de avanzar en la idea del reconocimiento? Yo soy de los que tengo la convicción de que sí. Hay una obligación de derechos humanos. Esa obligación se traduce en la necesidad de adecuar, de modificar, de ajustar los diseños normativos a las obligaciones internacionales que ha contraído Chile. Esa obligación de adecuación de los diseños normativos es una obligación de garantía, es una obligación que en materia de derechos humanos corresponde llevar a cabo. ¿En qué se traduce? En que se tiene que legislar para consagrar esos derechos. O sea, si en el ámbito internacional de los derechos humanos un tratado determinado señala que se debe respetar la vida, bueno, la legislación interna tiene que legislar de manera que ese derecho sea efectivamente garantizado. Y así sucede también en relación a los pueblos indígenas. La adecuación, por lo tanto, implica la adopción de 2 tipos de medidas. Primero, esta idea de la consagración de derechos, que efectivamente se haga un reconocimiento, y la segunda es que si existe oposición de una norma del derecho interno, en oposición a lo que se establece o consagra en el derecho internacional de los derechos humanos, se deje sin aplicar esa disposición del derecho interno. Esa es la obligación que hay en términos de adecuación. Digo esto porque pareciera ser que a la luz de esta obligación general de adecuación, que es una obligación, insisto, que mandata el derecho internacional de los derechos humanos, existe, a mi modo de ver, en el ámbito del derecho interno, la obligación de avanzar en la dirección del reconocimiento. No solo por un tema de justicia histórica, sino que también por un imperativo jurídico que exige el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente aquellos instrumentos vinculados al reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, el Convenio 169 entre ellos. La Constitución vigente no reconoce los derechos de los pueblos indígenas, ya lo dijimos, y tampoco reconoce un conjunto de otras disposiciones y derechos, entre ellos los derechos económicos, sociales y culturales. Y por lo tanto, buena parte de las recomendaciones formuladas desde el derecho internacional de los derechos humanos por los órganos de control de tratado, incluso por las sentencias emanadas por cortes internacionales, van en la dirección precisamente de plantearle al Estado la necesidad de formular regulación o de formular normativa que permite la adecuación. ¿Y qué dice la propuesta? Y me quiero centrar en el tiempo que queda entonces en relación a la propuesta. Así lo define, aparte de ser una república social democrática de derecho, es un Estado plurinacional e intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado. En el marco de la unidad del Estado. La plurinacionalidad es eso. La plurinacionalidad es el reconocimiento de la existencia de entidades nacionales, de pueblos al interior de un territorio determinado, que son reconocidos en tanto titulares de sujetos colectivos e individuales en esa condición, en la condición de pueblos. No es más que eso la plurinacionalidad. ¿Eso significa la decisión del Estado? ¿Significa No. De hecho, hay otras disposiciones en la propuesta que establecen claramente que el Estado es uno solo. Podrán haber entidades territoriales autónomas, territorios especiales, como hoy día existe Rapa Nui, Juan Fernández, el territorio de la Antártida, llamada Antártica chilena. Ese solo reconocimiento no basta. No solo se trata de decir que los pueblos existen y los identifica cuáles son estos pueblos, son el pueblo mapuche, Selman, Yagán, etcétera, etcétera, sino que creo que son 9 los que son mencionados en la propuesta, sino que además comienza, a propósito del reconocimiento de la condición plurinacional del Estado,
a consagrar un conjunto de derechos en diversas materias. En materia de salud, en materia de educación, en materia de territorios, recursos naturales, en materia de justicia, como vamos a ver, de sistemas de justicia, en materia de derechos económicos, sociales y culturales. ¿En qué se asienta este reconocimiento? En esa disposición, en que los pueblos y naciones indígenas preexistentes y sus miembros, en virtud de su libre determinación, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos individuales. En especial tienen derecho a la autonomía y al autogobierno, a su propia cultura, a la identidad y cosmovisión, al patrimonio y la lengua, al reconocimiento de sus tierras, territorios, la protección del territorio marítimo, de la naturaleza en su dimensión material e inmaterial, y al especial vínculo que mantienen con estos en la cooperación e integración al reconocimiento de sus instituciones, jurisdicciones y autoridades propias o tradicionales, y a participar plenamente, si así lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Ese es lo medular, lo que podríamos decir, la expresión más amplia del reconocimiento de la calidad plurinacional del Estado de Chile. ¿Cómo se materializa este reconocimiento de la plurinacionalidad? En el derecho deber que tiene el Estado de garantizar la participación de estos pueblos en asuntos que sean susceptibles de afectarlos directamente. En el artículo 66 de la propuesta está planteado precisamente el deber del Estado de que frente a medidas administrativas o legislativas que afecten a estos pueblos, el Estado deberá garantizar la participación previa, libre e informada, con el objeto de lograr el consentimiento mediante procedimientos de buena fe y a través de sus instituciones representativas. Esto no es ninguna novedad, esto ha causado mucho revuelo. Si ustedes han visto los paneles y los foros, esto no tiene ninguna novedad. Esto es casi lo mismo que dice el artículo 6 del convenio 169 de la OIT, que señala en términos muy parecidos que el Estado tiene la obligación de someter a consulta previa, libre e informada cualquier medida que adopte en materia legislativa o administrativa que sea susceptible de afectar los intereses de los pueblos, los derechos o intereses de los pueblos indígenas. ¿Mediante qué? Mediante procedimientos adecuados, de buena fe y que tengan por objeto, dice el convenio 169, alcanzar el consentimiento de esos pueblos mediante sus instituciones representativas. O sea, esta disposición que tiene la convención, la propuesta hoy día, es un trasvasije casi literal, casi textual, de lo que ya el convenio 169 viene planteando. Y en materia de participación o el derecho de participación, el artículo 191, que está ubicado en la participación en las entidades regionales, en el Estado regional, viene a reforzar una idea, que deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten, perdonen ahí lo escribí mal, en sus derechos reconocidos en esta Constitución. Efectivamente, el consentimiento es el fin de la consulta previa. Lo dice el convenio 169, el artículo 6 y el artículo 7. Lo que se persigue con la consulta previa es precisamente que los pueblos puedan participar activamente en asuntos que son de su incumbencia y que esa participación sea incidente y sea vinculante. Eso está establecido así en el convenio 169 y se expresa a través de esta disposición de la propuesta, que, reitero, está ubicada en una parte de la propuesta muy específica y respecto de materias bien específicas. Porque se ha querido entender de que el consentimiento deviene en obligatorio en todas las materias que pudieran afectar a los pueblos indígenas. Y no es cierto esa interpretación a mi modo de ver. Está referida exclusivamente a los temas donde está ubicado la temática, pero además esto se tiene que interpretar a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. Y en los derechos humanos el consentimiento deviene en obligatorio en determinadas hipótesis, en muy determinadas hipótesis. Una de ellas son la reubicación
de pueblos indígenas como consecuencia de proyectos de inversión, ahí el consentimiento deviene obligatorio. Otro es cuando se almacenan sustancias tóxicas o altamente contaminantes, ahí el consentimiento, de acuerdo a toda la interpretación, la jurisprudencia y los tratados internacionales de derechos humanos, devienen obligatorios. Consentimiento es el fin de la consulta, no puede ser de otra manera. Es la expresión más genuina, este mecanismo de participación es la expresión más genuina de la autodeterminación y el principio de libre determinación. ¿Y en qué consiste y cuál es su contenido? Que los pueblos están dotados del derecho, todos los pueblos, incluyendo el nuestro, los pueblos indígenas, están dotados del derecho de determinar sus prioridades de desarrollo. Y si eso es así, están en la condición de decidir cómo, cuándo y en qué momento quieren que se desarrolle un determinado proyecto, una determinada iniciativa, una determinada norma, etcétera, etcétera. Pero estos temas, como les digo, que están expresados hoy día de manera clara, nítida, prístina, en la propuesta de convención constituyente, están ampliamente desarrollados en el derecho internacional de los derechos humanos y no constituyen una innovación en ningún caso. No comprometen la integridad territorial del Estado o la unidad política del Estado. Hay disposiciones sobre tierras y territorios en la nueva Constitución que son también la expresión de disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos que también han sido latamente desarrollados en el ámbito de la jurisprudencia internacional, sobre todo de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los derechos territoriales, el derecho a la tierra y a los recursos naturales de los pueblos originarios de las naciones o de las primeras naciones, sobre los que ocupan y usan, y respecto a los cuales han tenido un uso u ocupación ancestral, como les digo, está ampliamente desarrollado en el derecho internacional de los derechos humanos, y lo que hace esta propuesta no es sino adecuar, poner al día la legislación que en esta materia es extraordinariamente débil, en materia de... Y otra expresión de la plurinacional es lo que se llama el pluralismo jurídico, que es lo que es, no es más, en palabras muy sencillas, el reconocimiento del sistema normativo que tienen los pueblos indígenas cuando lo tienen, el sistema de normas que tienen, y en el ámbito de la jurisdicción o de la resolución de los conflictos jurisdiccionales, la posibilidad o capacidad de participar en la resolución del conflicto sometido a la consideración que tiene relevancia jurídica. La función jurisdiccional, dice la propuesta, se ejerce exclusivamente por los tribunales de justicia, que duda cabe, y agrega la propuesta, las autoridades de los pueblos y naciones reconocidas por la Constitución o las leyes dictadas conforme a ella. Aquí va a haber una revisión, efectivamente, a una norma que se va a tener que dictar con posterioridad para ver cómo esta justicia indígena va a finalmente quedar consagrado. Se reconocen los sistemas de justicia de los pueblos y naciones indígenas, los que coexisten coordinados en un plano de igualdad con el sistema nacional de justicia. Y hay una supremacía jurisdiccional que está radicada en la Corte Suprema. La propuesta de convención viene a zanjar esto de que va a haber una justicia indígena poco menos al margen de toda la realidad orgánica del sistema de justicia, y dice que la Corte Suprema conocerá y resolverá las impugnaciones deducidas en contra de las decisiones de la jurisdicción indígena, lo hará en sala especializada y asistida por una consejería técnica integrada por expertos en su cultura y derecho propio en la forma que establece. Que cuando se traten materias de justicia, tiene que haber una perspectiva intercultural, es decir, se tienen que tomar en consideración al momento de que digan relación con personas pertenecientes a los pueblos indígenas, el de adoptar esta perspectiva en el tratamiento y resolución de las materias de su competencia, tomando en consideración la costumbre, las tradiciones, los protocolos, los sistemas normativos de los pueblos indígenas conforme a los tratados e instrumentos internacionales de los derechos humanos. Esto se ha hecho en Chile, esto no es nuevo. Se hace de manera escasa, digamos, reconozcámoslo, no es una práctica común,
Les traje como ejemplo este fallo de un tribunal de familia de la ciudad de Temuco, recaído en una denuncia por vulneración de derechos de niños y niñas. En el año 2015, cuando yo llegué a Temuco, la CONADI estaba tomada por comunidades de Malleco, de Cautín, numerosas comunidades. Tuvo un tiempo tomada, unos varios días, y el que era director nacional de la época formuló una denuncia ante el Tribunal de Familia por vulneración de derechos de niños y niñas, porque en la toma estaban participando niños y niñas. Y era también una forma de lograr la salida, de evitar la acción de protesta. Entonces, ¿qué dice el Tribunal de Temuco? Dice: acorde a lo dispuesto en la Convención de Derechos del Niño y el Convenio 169 de la OIT, tratándose de niños pertenecientes a pueblos indígenas, es deber del Estado respetar y garantizar el goce y ejercicio de todos sus derechos, incluyendo el derecho a participar, el derecho a la libertad de expresión, asociación, participación política y reunión. Esos derechos también le asisten a los niños y niñas. Eso es lo primero que deja establecido el Tribunal de Temuco. Pero especial atención hay que tener al ejercicio colectivo de tales derechos. No es un derecho individual. Hay una dimensión colectiva que está presente en el caso que se somete a la consideración del tribunal. Y en el caso sublite, como es de público conocimiento, los niños a que se hace referencia en la denuncia participan junto a sus familias en una acción que dice relación, según se ha manifestado por sus dirigentes, con la reivindicación de derechos territoriales. Se trata de una acción que se ejerce por el conjunto de la comunidad y como tal está dentro de la cosmovisión mapuche que los niños sean partícipes de ella. No viendo esta judicatura por este solo hecho que existe una grave vulneración de sus derechos, toda vez que están amparados por sus padres y familia. Esto fue un tema, ha sido un tema en el tema del conflicto Estado-Pueblo mapuche, la participación de los niños en las movilizaciones de sus padres y familiares. Y el tribunal utiliza una perspectiva intercultural, se hace cargo de que los niños en el contexto de la comunidad no solo son titulares de un derecho individual, a la participación, a la manifestación, a la expresión, son titulares de derechos colectivos y adicionalmente están amparados por una forma de participación también comunitaria. Esa forma de resolver el conflicto tiene una perspectiva claramente intercultural, no cabe duda. Responde a un patrón de reconocimiento de una práctica que, por cierto, es desconocida, porque ha sido negada, invisibilizada, como lo decíamos al principio, pero que tiene que ser, conforme a lo que se está proponiendo actualmente, puesto en valor para los efectos de la resolución de los conflictos jurídicos futuros. Termino, y con esto dejo abierto para no extenderme, diciendo de que las regiones nuestras son escenario de uno de los conflictos más graves de los que tiene conocimiento la República en los últimos años, en el último tiempo. Y parte de ese conflicto en nuestro diagnóstico tiene que ver con esa negación sistemática a la existencia del pueblo mapuche y de sus derechos. No es lo único. Yo no quiero minimizar, ni reducir, ni caer en una simpleza de lectura, pero no cabe duda de que mientras no seamos capaces de construir un nuevo tipo de relación con los pueblos indígenas en general, pero particularmente con el pueblo mapuche, que está sentado en el reconocimiento y respeto de derechos, difícilmente vamos a ser capaces de superar la grave crisis que estamos viviendo en estos territorios. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico, y abrimos entonces la discusión. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, está ahí un micrófono disponible porque estamos registrando esta actividad para ponerla después a disposición también más ampliamente. Gracias. Si quieres presentarte también, estupendo. Perfecto. Hola, muchas gracias, Federico, por la presentación. Mi nombre es Natalia Cárdenas. Yo quiero hacer una pregunta.
¿qué tan factible, digamos, desde la experiencia del Instituto Nacional y desde su expertise también ve que, por ejemplo, este tipo de normativa constitucional se haga extensible o extendible a otros grupos o colectivos que también se autoidentifican como pueblo sin necesidad de ser indígena? Y estoy pensando principalmente en el pueblo afrochileno, que a pesar de que hubo principalmente en el norte mucha movilización y mucha presión para ser reconocidos dentro del proceso constituyente, no obtuvo, digamos, el peso necesario para poder ser reconocido como pueblo en el texto constitucional. Muchas gracias. Lamentablemente la actual Constitución tampoco lo asimila, porque habla de naciones y pueblos indígenas, y no de pueblos tribales, como sí lo hace el Convenio 169, que extiende el conjunto de garantías y derechos del Convenio 169 a pueblos que, no siendo preexistentes, tienen una identidad cultural propia. Estamos hablando de la población afrodescendiente particularmente, que el derecho internacional ciertamente les reconoce y les hace aplicable este reconocimiento en una disposición de la propuesta que habla del pueblo afrodescendiente, pero los derechos a la participación política, de escaños reservados, de tierras, territorios, recursos naturales, de educación, salud, de participación política, de cultura, está concentrado en las naciones y pueblos originarios hoy día, ¿no? Eso está así la propuesta. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un tema pendiente. Nosotros hicimos un capítulo en un informe anual sobre la población afrodescendiente, sobre todo en el norte del país. Yo creo que se ha avanzado algo, por lo menos en el reconocimiento de su existencia, pero está este tema pendiente de los derechos que les asisten en tanto pueblo tribal. Eso es así. Me parece que efectivamente eso es así. Pero eventualmente podría ampliarse, sí, constitucionalmente, no sé. A ver, todas estas propuestas, a propósito de la discusión que hay, no están escritas en piedra. Hay un mecanismo de reforma constitucional que es bastante participativo. Hay propuestas, hay lo que se llama la iniciativa popular de ley. Existen mecanismos de iniciativa legislativa, por supuesto que es un tema que se puede ampliar, y muchos otros. Hay una serie, los derechos humanos en general y los derechos sociales también en general se van expandiendo en el tiempo. Entonces no me cabe duda de que en el futuro muchas de las materias que hoy día no están tratadas en la propuesta van a ser abordadas, por cierto, en la ley, pues no todo tiene que estar tampoco contenido en la Constitución. Por cierto, la Constitución tiene el marco normativo fundamental que, entre otras cosas, resuelve el tema de la identidad. El tema de la identidad yo creo que es uno de los más complejos a resolver. El principio de plurinacionalidad está presente en toda la propuesta. Ustedes la ven de punta acá, desde el artículo primero hasta los artículos y las disposiciones finales. Yo creo que es saldar una deuda, y saldar una deuda con nuestros pueblos originarios es avanzar en la construcción de un nuevo tipo de relación con los pueblos originarios, particularmente con el pueblo mapuche. Es dignificar la existencia de identidades que se asumen en esa condición, en esa calidad, y que fueron objeto de un despojo muy grande. Eso es un dato de la realidad que lamentablemente tenemos que reparar, y pareciera ser de que un mecanismo de reparación es precisamente el avanzar en su reconocimiento. Esto impone desafíos enormes, de verdad que impone desafíos enormes, nos interpela de manera muy profunda. Los diseños más pequeños van a tener que ser modificados. Nosotros con Sebastián tenemos, cada vez que queremos ingresar a una marcha, una cárcel, la buena una marcha, cada vez que queremos que la salud en el ámbito penitenciario tenga una pertinencia cultural, es un desafío enorme. Es una pelea con las autoridades penitenciarias que no logran entender, no porque sean malas las autoridades penitenciarias, sino porque hay una matriz colonial instalada que no entiende que estamos en presencia de colectivos y identidades que conciben, entienden la salud, la existencia.
en materia de salud, en materia de educación, en materia de derechos económicos, de participación, van a significar efectivamente desafíos importantes. Esto genera miedo, genera temor. ¿Qué significa esto? ¿Que nos vamos a dividir? ¿Que ya no vamos a ser todos, que somos todos chilenos? Nada de eso va a pasar. Los países en Europa, en África, en Asia, y en Norteamérica, y en América Latina, conviven con estas diversidades. Nosotros estamos muy atrasados en esto. Y España es un regadero de autonomías. Y lo mismo en Canadá, y lo mismo en Inglaterra, en Gran Bretaña. Y buscar ese equilibrio de coexistir en base al reconocimiento es, yo creo, un producto de esta propuesta que, independientemente de lo que suceda el 4 de septiembre, lo vamos a tener que seguir encarando. ¿Qué duda cabe? Vamos a tener que seguir encarando. Pues, hola, buenas tardes. Gracias por la presentación. Mi nombre es Liliana Soto y soy abogada y trabajo en terreno. Y últimamente me han estado preguntando harto sobre el pluralismo jurídico, especialmente las personas indígenas en sus territorios. Hace poco un lonco me decía, ¿de qué se trata esto del pluralismo jurídico? ¿Cómo lo vamos a llevar a la práctica? Me dice él mismo me dice, yo recuerdo a mi ancestro y la justicia que tenían era muy cruel, me dice, yo no quiero volver a eso. Pero claro, yo me pregunto desde lo técnico. Va a haber un procedimiento, ahora hay un procedimiento especial civil indígena que, bueno, es muy malo, digamos, para el tema de lo territorial, pero existe un proceso. Existe el tema penal, el procedimiento penal. No sé si podremos llegar aquí a alguna respuesta, me imagino que no algo tan claro, pero no sé si algún acercamiento a ese pluralismo jurídico, ¿cómo podría ser, por ejemplo, de los mapuches? No sé. Que las MAPU, que son el reconocimiento de las normas y el sistema de normas que tienen los mapuches, eso se tiene que construir. La Constitución remite a la ley, la construcción de ese sistema. ¿Ya? A mi juicio, lo importante es que no se cierra la posibilidad del Sistema Nacional de Justicia a que existan otros modelos de justicia. Ahora, eso tiene un límite, ojo, y esos límites están dados, todos los principios de la propuesta constitucional, están dados precisamente por los derechos humanos. Las eventuales, qué sé yo, sanciones o normas que se impongan en relación a la resolución de conflictos sociales, civiles o de otra índole, van a tener ese límite igualmente para indígenas y indígenas. Eso lo dice expresamente la propuesta. No se pudieran imponer sanciones que sean constitutivas de vulneraciones a los derechos humanos. Estos temas también se han discutido en otros ordenamientos jurídicos. En Colombia, por ejemplo, se ha discutido con mucho énfasis hasta cuando las sanciones, en el contexto de la justicia indígena, es tolerable o no. Y además esto va a ser revisado por la Corte Suprema. Entonces, no es que sea una justicia al margen de la judicatura nacional, porque hay un sistema de impugnación, se tiene que establecer un sistema de impugnación, dice la propuesta de Constitución, que finalmente tiene que ser revisada por la Corte Suprema. Lo importante es el reconocimiento del sistema de normas y de las autoridades. Las autoridades no están definidas aún, ojo con eso, porque la propia propuesta dice que esas autoridades son las reconocidas por la Constitución no hace un reconocimiento de autoridades en esta materia, o las que defina la ley. La ley va a entrar a definir. Cada pueblo además es una realidad aparte. El pueblo Rapa Nui tiene sus propias, son clanes, el pueblo mapuche son LOF. Entonces cada pueblo probablemente, los estadios de desarrollo son completamente distintos. El pueblo licanantayo hoy día está completamente, no tiene, el idioma ya prácticamente no existe. Entonces los niveles de desarrollo de los pueblos también son diversos y distintos. Que es distinto al pueblo, qué sé yo, lo mismo pasa con el pueblo de Aguista, o en fin.
eso también tiene que ser materia de ley, va a haber un debate arduo en esa materia. Lo importante es que haya un reconocimiento a la posibilidad de un sistema de justicia alternativo, que también existe en nuestro país. Ojo, esto de que existe una justicia única y exclusiva para todos y cada uno de los chilenos, no es tan así, porque también existe una justicia militar, hay otros sistemas también que cohabitan dentro del sistema de justicia y es posible. Lo que yo creo que genera temor, como que genera miedo, porque los desconocidos generalmente nos intimidan, pero me parece que lo que se está proponiendo, una vez más, es actualizar normas que en muchos otros países ya es una realidad de mucho tiempo, de larga data, y que no han generado ninguno de los conflictos que algunos avisoran. No sé si puedo meter la cuchara yo, perdón, sí, pero a propósito de esa pregunta, porque yo creo que es algo que efectivamente está como una inquietud en muchas personas, ¿no? Como este elemento como de desigualdad que podría implicar particularmente en el terreno penal. Yo no sé ahí cómo lo ves tú, Federico, si es que, porque uno de los derechos que está contemplado también, y que es un derecho no clásico de libertad, es el derecho a que los delitos sean fijados por ley, ¿no? Entonces yo creo que también ahí, por lo menos a mí me hace sentido pensar, ¿no?, que ese derecho ya limitaría la posibilidad, digamos, de que delitos no fueran establecidos por ley, ¿no? Entonces, hoy día la ley indígena prevé la posibilidad de que se contemplen, digamos, formas de atenuación de la responsabilidad penal que asociadas a prácticas y a costumbres indígenas, pero no la posibilidad de que se prevean delitos, ¿no? O sea, que la costumbre indígena prevea delitos. Entonces, ahí creo que tal vez algo que esa, digamos, relación con ese derecho ya permite ir despejando, que incluso si llegara esto a discutirse como en vía de proyecto de ley, tenemos ahí una limitación que vendría de la propia Constitución. Exacto. La propia Constitución dice que no hay delito sin ley, principio, que es un principio además de derechos humanos, y además la propuesta y la legalidad en materia penal, por lo tanto no pudiéramos encontrarnos frente a hipótesis que vulneraran ese principio. Y ahí, como dice la profesora, hay un límite a las posibilidades de resolución de conflicto en el ámbito indígena. Lo penal, por supuesto, pareciera ser que nos representa como la máxima posibilidad de transgresiones, ¿no es cierto? Pero hay muchas otras que se pueden resolver efectivamente en el ámbito de la comunidad, qué sé yo, pienso en temas civiles o en temas de delitos, pero que tienen que tener estos límites, ¿sí? O sea, no hay ninguna posibilidad que el sistema de justicia indígena altere fronteras que están definidas en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. Ahora, es interesante el responder a la pregunta, bueno, pero ¿por qué responde este trato diferenciado? ¿A qué responde? ¿Por qué este trato diferenciado? ¿No rompe este trato diferenciado el principio de igualdad y no discriminación, que es un principio cardinal de los derechos humanos y los derechos fundamentales? Es que precisamente en función del principio de igualdad y no discriminación es que se establecen estos tratos diferenciados. En reconocimiento para lograr efectivamente esa igualdad sustantiva es que se establecen estos tratos diferenciados, porque se asume que estos colectivos son diferentes, tienen una diferencia con el resto de la población nacional. Lo que pasa es que lo hemos negado, no los conocemos, lo hemos tratado como un vestigio arqueológico, en circunstancias que están vivos, que existen, a nosotros nos tocan. Alguien dice que hace ese terreno, y nosotros vemos a las machis, vemos a los loncos, vemos a las comunidades, vemos sus ceremonias, vemos su idioma, y muy próximo a Temuco, ni siquiera es una cosa muy distante, es una realidad viva. ¿Qué duda acá? Que han ido a Rapa Nui, que hay una cultura completamente viva, que reclama esa existencia. Ahí se está haciendo, a propósito de Rapa Nui, que es un trato especial además, porque ahí se hace un reconocimiento del Tratado de 1888, que es notable, a mi juicio, ¿no? Porque reconoce el valor vinculante de un tratado entre la República, en este caso Chile, y los clanes Rapa Nui, polinésicos, maoríes.
Eso se ha hecho en otros países, Nueva Zelanda, por ejemplo. También se han buscado formas de reconocimiento por esa vía, el reconocimiento de tratados firmados. Eso. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra un comentario, una duda, una inquietud. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación. Mi nombre es Rodrigo. Tengo una duda con respecto al autogobierno, que sale en un artículo. ¿Cuál es la dimensión de eso? ¿A qué se refiere? Y lo otro que también me da mucha ocupación es entender bien el tema de la definición de nación. Me queda claro que hay un tema cultural, de cosmovisión, que es magnífico. Pero el tema territorial, por ejemplo. O sea, el mapuche tiene sus derechos como mapuche a lo largo de todo Chile y las leyes se aplican a lo largo de todo Chile por ser mapuche, o el que vive en un territorio mapuche y es mapuche. Ahí ya me la cosa que está bien, gracias. No, súper. La mayor cantidad de población mapuche vive en Puente Alto. O sea, así que ¿cómo vamos a hacer? ¿Van a cambiar los tribunales de Puente Alto? ¿O van a entregar la tierra de Puente Alto a los mapuches? Hay una cierta especificidad. De Vitacura. Hay una especificidad muy profunda, pero a la vez hay una ambigüedad muy en otras dimensiones que son preocupantes. O sea, sí. En Canadá, ¿sabes cómo se les llama a estos pueblos originarios? Se llaman naciones, primeras naciones. Son las primeras naciones. Es una forma bien gráfica de definir que existen pueblos preexistentes al Estado y que subsisten en el tiempo. ¿Por qué? Porque conservan, como te digo, un idioma, una cosmovisión, que es lo que hace propio de una nacionalidad. La nacionalidad no se construye desde un territorio, eso puede ser el Estado, ¿no es cierto? Pero la nacionalidad se construye de una identidad, que no es genética tampoco. Porque hay quienes dicen, bueno, esto es una cuestión de fenotipo, de genotipo, no. Es una identidad cultural y política. Y esa identidad cultural y política lo tienen algunos pueblos. Por ejemplo, el pueblo Rapa Nui. Por ejemplo, el pueblo mapuche. Por ejemplo, los aymara, los quechua. Ahí no tenemos ninguna posibilidad de dudar sobre la existencia de nacionalidades al interior de los estados. Entonces lo mismo sucede con un catalán en España. Es catalán, esté en Andalucía o esté en el norte de España. Va a seguir siendo catalán. Pero si está en Andalucía, se rige por los códigos y las normas. Por supuesto, pero él es catalán también y tiene derecho a postular a una serie de beneficios propios del Estado, del mundo catalán, y lo mismo los vascos, y lo mismo... Y eso es un poco la idea, para graficarte, para no decir, bueno, son mapuches, y se les tiene que reconocer en esa cantidad y en esa condición. Los derechos territoriales sobre las tierras que ancestralmente han ocupado. No es Puente Alto, ni... Son las tierras que ancestralmente han usado o ocupado, y eso se tiene que... Por supuesto, y ahí hay un problema de restitución territorial que se tiene que abordar. Si hay un despojo que no ocurrió en la colonia, ese despojo ocurrió entre 1880 y 1925, que se produce la erradicación. Hace 3 generaciones atrás. Y ahí hay una política de restitución que tenemos que encarar porque también es parte del conflicto. Convengamos y los autogobiernos. ¿De qué va sobre esa dimensión cultural? No. Hay disposiciones de espacios territoriales especiales, que son los territorios indígenas, que también lo establece la Constitución, donde los loncos, por ejemplo, pueden tener expresiones de autogobierno. Eso también existe en otras realidades. Por supuesto hay que tener un control territorial ahí. Va a ser más fácil, por ejemplo, creo yo, en Rapa Nui, donde posiblemente tenemos, por una cuestión insularidad, ¿no es cierto?, acotados los espacios donde se puedan poder ejercer esos derechos de autodeterminación. ¿Y en qué se expresa ese derecho a autodeterminación? ¿Cuál es el contenido? Que no es genérico, es en el derecho que tienen esas comunidades a determinar sus prioridades de desarrollo. El territorio que va en la comuna de Ercilla, entre Quechereguas y Chamichaco, en la ruta 5, que es un territorio grande de Ercilla, es mapuche. El 90% de la población es mapuche. Hay comunidades ahí como la de Timocuycuy, que es muy canosa, muy famosa, que probablemente conforme a esta nueva constitución se le va a reconocer un grado de autonomía en el contexto del Estado Nacional.
Que es lo mismo que pasa con una comuna. El gobierno autónomo comunal tiene la posibilidad de decidir materias propias de la comuna respecto de sus habitantes. En estos territorios especiales indígenas, probablemente el autogobierno va a tener una expresión más intensa y más decidora en relación a temas de su gobernanza. Es posible. Claro, no hayan... Es complejo, yo no tengo una... Es complejo. El gobierno sobre una estructura de organizaciones... Se crea la... que va desde los presupuestos hasta la... Se crea, como te digo, en la propuesta, estas entidades territoriales indígenas, se crea un sistema y un mecanismo de presupuesto, de financiamiento para la autoridad, para la entidad. Se deja entregar a la ley su constitución, porque va a tener que reunir. Algo de esto se quiso hacer con las famosas áreas de desarrollo indígena, que creo que son 9 a nivel del país, estas áreas de desarrollo indígena que se crearon, incluso el gobierno del presidente Piñera creó unas 3 o 4 más, precisamente en el territorio ya de Ercí y Anayeco, tienen un poco esto, de disponer de recursos para que sean resueltos y distribuidos por los propios habitantes de esa área. Algo de eso hay en esta idea, de manera ahora mucho más intensa. Eso te lo reconozco. Oye, y esto de los caños reservados, a mí me parece, ahí yo me siento un poquitito discriminado, o sea, yo no tengo caños reservados. No, pues tú tienes, eventualmente 150, tienes 140 escaños disponibles. También es otra forma muy... El caño reservado va a ser por territorio. Como fue la norma transitoria remite al actual, si es que no se logra dictar la ley, pues se tiene que dictar una ley, se va a remitir a cómo se constituyó la convención constitucional. Hay personas que salieron con 60 votos. Hay personas que salieron con la votación que salieron. Lo importante es que, no sé, a mi juicio, es que el 10% de la población que se autoidentifica como indígena, que en Chile son aproximadamente 2 millones de personas, tengan la posibilidad de participar en la toma de decisiones, en el porcentaje que les corresponde. Ojo, y por eso son 15 escaños reservados dentro de 150, es el porcentaje que les corresponde, en un sistema proporcional, por cierto. Y eso es válido en un sistema democrático. Válido, pero cuando... Porque también dentro del sistema de no escaños reservados, hubo en el sistema proporcional personas que salieron electas con muy pocos votos. Entonces, no es... No por otro, la duda es que un escaño que es un quinceavo del 10%, lo defina un 1% o un 0,1% de la población. Eso es lo extraño, eso es lo que yo encuentro que no es democrático. Es pluralista, absolutamente pluralista. Es reconocedor de los derechos, sí, pero no es democrático, o sea, no es democrático proporcional. No es proporcional. Tiene un componente altamente proporcional y a mi juicio altamente democrático. Pero bueno, eso... Si puedo meter cuchara, no me resisto. La moderadora poco moderada. Pero claro, por un lado yo creo que tiene que ver con esto de definir como la proporción en abstracto y después cuántos voten de esas personas es lo que nos pasa también, ¿no?, en las elecciones del resto de los escaños, y puede que, claro, que la proporción ahí termine siendo en algún caso menor, en algún caso mayor, o sea, de votos efectivos de ese universo que se toma en cuenta para establecer la proporción. Y por otro lado, yo creo que ahí hay un concepto que está también en el artículo primero, que es el de la democracia inclusiva, ¿no? Entonces, yo creo que hay una mirada que tiene que ver, digamos, con pluralidad, con pluralismo, pero también con cómo incorporamos a grupos, ¿no?, tradicionalmente excluidos. Entonces yo creo que ahí hay también como una razón que tiene que ver con cómo favorecemos la participación y la inclusión de grupos que han tenido históricamente menos participación. Entonces, digamos, uno siempre puede estar de acuerdo o en desacuerdo y de eso, y lo importante yo creo es mostrar cómo acá hay como varios fundamentos. Entonces también para la paridad y para los escaños reservados, yo creo que está detrás también esta razón que tiene que ver, pero que no es exactamente igual a la plurinacionalidad, y que tiene que ver con cómo logramos que grupos tradicionalmente excluidos de los espacios de decisión
se incorporen. Entonces, tal vez, por eso, aunque uno pudiera decir, pero bueno, suelen participar menos, o a lo mejor, porque por lo menos en la última elección, personas que eran pertenecientes a etnias podían decidir, o a pueblos originarios, podían decidir votar por los otros escaños, ¿no? Entonces, y ahí uno podría decir, bueno, el esfuerzo es que puedan tener representación en su calidad, ¿no?, de pueblos originarios. Pero por favor, de eso se trata. Para complementar un poco, por ejemplo, en el caso colombiano, hay muchos tipos de escaños reservados que no se limitan únicamente a los pueblos indígenas. Un ejemplo, no se limita solo a los pueblos indígenas. Por ejemplo, las víctimas del conflicto armado tienen también escaños reservados en el Congreso. Entonces yo creo que además de lo que explica Daniela, también hay un sentido de reparación detrás del reconocimiento, una reparación que también tiene una vía de participación política. Entonces yo creo que también ahí se encuentra un sentido del por qué los escaños reservados en este caso. Gracias. Está muy interesante, muchas gracias. Yo soy Camila Huentequeo, trabajo en una defensoría comunitaria y también tengo relación directa con ñañas y también, en general. Y bajo esa perspectiva quería preguntar qué va a suceder, sabemos que no lo sabemos realmente, pero en la experiencia que tú tienes, qué va a suceder con aquellos loncos o autoridades ancestrales de las comunidades, en este caso mapuche, que no reconocen tampoco este proceso y que tampoco van a estar abiertos a las convocatorias que hagan sus propias comunidades. Acá Victorino Antilef fue el constituyente que, bueno, en verdad salió Carmen Caifí, pero sabemos que Victorino estuvo como titular por lo paritario y él reconocía que tampoco estaban justamente los que no estaban con tanta autonomía territorial ni nada, pero sabemos que también hay otras comunas que sí se están radicalizando más justamente por la macrozona sur y por todo lo que está pasando en la Araucanía y ahora en los ríos. Entonces quería saber si esta situación del consentimiento y consulta como normativa internacional sería vinculante justamente para poder hacer como efectiva la participación del pluralismo jurídico. Incluso ¿tú crees que incluso lo intenten con los grupos más radicales, o las lamien o las ñañas que no quieran dialogar, que sea vinculante ahí la consulta y el consentimiento para que se pueda establecer ese sistema legal, como pensando que incluso la ley y el reglamento se van a construir? Yo creo que parte de la respuesta, no voy a pretender de hacerlo, pero parte de la respuesta está en esta propuesta donde dice, si así lo desean, si hay un grado de voluntariedad, la libertad de participar o no en estos procesos políticos, siempre va a estar sujeto, y eso es la expresión de la autonomía también, ¿no es cierto? La expresión de la autonomía es también el derecho a no querer participar, ¿ah? Y nadie puede obligarlo a participar en los procesos que se quieren abrir con esta propuesta. Pero se quiere construir un nuevo tipo de relación, esa es como la esencia. Y ese tipo de relación que se quiere construir, se quiere sentar desde el reconocimiento. Habrán sectores que lo han manifestado ya, que no están disponibles a un diálogo con el Estado porque no creen. Y yo creo que tienen algo de razón en no creer. Han sido 200 años de mucha violencia, de mucho despojo, de mucha transgresión de derechos, y probablemente tienen motivos de sobra para no creer. Yo, desde un funcionario de un organismo de derechos humanos, creo que tenemos que hacer los mejores esfuerzos en avanzar en la dirección de que esos derechos sean, por un lado, restituidos, por otro lado, reparados, y que las confianzas se restituyan. Si ese es el camino, no veo otro yo. El otro es irnos a la deriva de la violencia, que los únicos perjudicados van a ser los más débiles, los que históricamente han sido más perjudicados. Quienes se han negado a participar están en su justo y legítimo derecho, pero yo me atrevería que hay una gran mayoría de personas que efectivamente han participado, también desde posiciones muy
no las quiero calificar, pero desde posiciones muy, muy propias. Y me parece muy válido ese proceso, muy enriquecedor. ¿Cómo no va a ser enriquecedor que tengamos una machi debatiendo sobre los derechos culturales? ¿Cómo no va a ser enriquecedor que hayan abogadas de los distintos pueblos que estén debatiendo de sus derechos, representantes Rapa Nui, Mapuche? A mí me parece que eso es pura ganancia democrática para una convivencia justa y pacífica en el futuro, que nos va a permitir en algo superar los problemas. Tampoco esto es la solución de todos nuestros problemas. No podemos ser ilusos como en el siglo XIX de que la ley nos va a traer la prosperidad. Pero hay un marco de referencia valórica que se encuadra en otra lógica. Y eso nos va a exigir a las futuras generaciones, a nuestros hijos y nietos, el que nos planteemos y situemos desde otras lógicas. No desde la lógica del colonialismo, no desde la lógica de la imposición, no desde la lógica del racismo, porque esas son las lógicas que han inspirado en los últimos 300 años. Bueno, muchas gracias por la escucha, por el tiempo y por la paciencia. Profesora, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted, Federico, por estar aquí, por compartir los conocimientos, la experiencia de tantos años también trabajando en contacto directo con estas preocupaciones y peculiaridades, ¿no? que piden mirarlos y atenderlos, y aquí tenemos una manera, una propuesta que hemos intentado, ¿no es cierto?, poner a su disposición para acercarse a ella, para conocerla, y bueno, hay muchas cosas que quedan pendientes para eventualmente una discusión en la ley, ¿no es cierto? Eso yo creo que es algo que tal vez uno busca precisión en todo en la Constitución, y la verdad es que en muchas materias la precisión tendría que venir, ¿no es cierto?, en caso de aprobarse de la ley. Así que hay mucho terreno en el que va a eventualmente, ¿no es cierto?, si se aprueba, a seguir teniendo que ampliarse esta discusión. A todos y a todas quienes asistieron a esta conversación, muchísimas gracias por su presencia, por sus ideas, por sus preguntas, y esperamos entonces poder seguir contando con ustedes para las próximas sesiones. Muchas gracias.